Hola, viajeros literarios, amigos de Atando Libros. El día de hoy tenemos a Gabriel Trujillo Muñoz. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros y al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Bienvenido a Atando Libros. Gracias, Angie, y gracias por la invitación. Y aquí estamos para presentar el libro de Los Salvajes de la Bandera Roja. Sí, pues de hecho lo tengo aquí. Sí, Y ya los, acabo. los salvajes de la bandera roja, la revolución Flores Magonista de 1911 en Baja California y sus consecuencias. Me parece que normalmente, ya para ir entrando en materia, normalmente pensamos que cuando se destapa esta parte de la independencia, el movimiento cunde de manera muy parejita en toda la República, pero casualmente en la parte del norte, donde tenemos a mucha gente que pertenece a Atando Libros, desgraciadamente el movimiento no surge de la misma manera en el noreste del país como en la parte central, y es así como empieza esta parte del libro, porque usted hace una revisión muy puntual de los antecedentes, sobre todo de cómo surge Baja California Norte y Sur y la fundación de estas ciudades, Mexicali y Ensenada, que ya iremos desglosando, ¿no? Pero yo veo que, bueno, es poeta, ensayista, cronista y narrador, y se ha enfocado un poco en esta parte de Baja California. ¿Cómo surge la necesidad de escribir este libro primero? Bueno, primero gracias por este espacio de Atando Libros. Mira, surge porque a mí siempre me interesó la historia. Y sobre todo la historia regional. Yo estudié fuera de Baja California, soy mexicalense, soy residente y nativo de Mexicali, en la frontera norte, en la parte norte de Baja California. Y yo me fui a estudiar al interior del país, y cuando regresé descubrí que no conocía realmente la historia de mi propia región. Entonces me empecé a empapar de libros, a leer todo lo que pude. Y una de las historias que aparecían mucho era la historia de la Revolución Flores Magonista, pero vista en forma negativa. Gran parte de los historiadores locales o los cronistas locales o los historiadores aficionados era ver a la Revolución Flores Magonista como una invasión filibustera, es decir, como piratas casi, ¿no? Así con el oro en el hombro y el parche en el ojo, ¿no? Y la espada desenvainada. Y, y las veían como que habían venido a invadir Baja California, así invadir, y para vendérsela a los Estados Unidos. Y tú empiezas a ver, empezar a ver las fuentes fundamentales, regeneración, los documentos, las proclamas, lo que escribió Flores Magón y lo que escribieron los que vinieron a combatir aquí para liberar a Baja California de la dictadura porfirista, y descubres otra versión que no tiene nada que ver con ello. Es decir, todo lo que estaba en los libros de historia era lo que ahorita llamamos fake news, ¿no? De su tiempo. Es decir, era un engaño, era una campaña negra en contra del floremagonismo, y que estaba hecha por aquellos que habían defendido la dictadura porfirista, y que habían escrito la historia oficial de Baja California por décadas. Entonces, cuando te descubres que te están engañando, te enojas, ¿no? A nadie le gusta que lo engañen, a nadie le gusta que le cuenten cuentos que no son verdad. En la historia estoy hablando, en la literatura estoy encantado que me cuentes sobre personajes fantásticos, pero en la historia sí quiero que me expliques por qué dices lo que dices y no me lo compruebas, o solamente son tus prejuicios los que están hablando. Entonces, en buena medida, me apasioné por la historia del movimiento floremagonista porque me interesó mucho contar lo que nadie estaba contando, la voz desde la perspectiva y las voces de los propios floremagonistas que contaran su revolución y que dijeran qué era lo que pretendían hacer con Baja California. Y era lógicamente una utopía anarcosindicalista, una utopía en la que se acabara la tiranía, en que volvieran las libertades, en que hubiera tierra y libertad, como era su lema de campaña y de guerra, ¿no? También. Y lo que descubrí también es que la historia oficial de la Revolución Mexicana siempre se habla de 1910, ¿no? Aquiles Cerdán y Francisco Madero y el plan antireeleccionista, etcétera, etcétera. Pero no se dice que la Revolución Mexicana no fue una, fueron varias, ¿no? Claro. Está la Revolución de Pascual Orozco, por ejemplo, que era otra, y está la Revolución Flores Magonista, pero luego también cuando se habla de la Revolución Flores Magonista se ve nada más como Baja California. Cuando el movimiento, si tú revisas Regeneración
de 1911, encuentras toda una plana donde dice Oaxaca, las fuerzas flores magonistas tomaron el poblado no sé dónde. Sinaloa, las fuerzas magonistas atraparon una columna militar y la derrotaron. Entonces, el floremagonismo estaba en todo el país, pero no era tan fuerte, no tenía tanto dinero ni tanta capacidad bélica como para tomar las capitales de los estados, como acabó haciendo el maderismo. Entonces, de una u otra manera, el maderismo aparece en la historia oficial como el único movimiento revolucionario. ¿Por qué? Lógicamente, porque fueron los que acabaron siendo los que negociaron con el régimen porfirista, los que lograron que Porfirio Díaz se exiliara y los que acabaron tomando el poder a partir de fines de 1911. Pero en términos generales fueron muchas revoluciones. No es el mismo el zapatismo de 1910-1911 que el maderismo, por ejemplo, también. Entonces, me interesaba contar la otra revolución mexicana, que fue el floremagonismo, que se estableció en muchas partes del país, pero que sobre todo en Baja California durante 6 meses fue el movimiento predominante revolucionario que hubo. Y eso no se cuenta casi nunca en la historia de la Revolución Mexicana. Ese fue mi interés personal apasionado de, primero, hacia lo local, contar la otra historia del movimiento floremagonista y hacia lo nacional, decirles, aquí está esta otra revolución que no se debe olvidar. Claro, pero quien pudiera pensar que solo se centra en ese tema, la verdad es que tiene una idea mucho más amplia, porque empieza precisamente la parte del libro a narrarnos la fundación que para los tiempos en los que se fundó Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali, pues es una etapa tardía. Eso lo hace súper interesante porque, de acuerdo a mi opinión, te va dando elementos para irte llevando de la mano a lo que sería el tema central del libro. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí que en 1882 se fundó Ensenada y se convirtió en el centro comercial e industrial de Baja California, lo cual, bueno, derivaría ya en otras situaciones, ya en la etapa de los Flores Magón. Tijuana 1889, Tecate 1892 y Mexicali en 1903. Y usted nos habla precisamente un poco desgranando cómo se conformaba esta Baja California con sus ciudades, cómo la gente que estaba del lado de Porfirio Díaz, pues vivía en una realidad alterna, porque si bien ya el movimiento revolucionario ya había estallado en 1910, como usted nos narra, el 5 de diciembre de 1910, el presidente y obviamente Manuela Bastida y otras personas que estaban allegadas al poder dicen, no, nosotros somos leales a Díaz. Lo que visto desde el centro, yo pensé, dije, bueno, ¿en qué mundo viven, no? Así es. Bueno, porque eso es un mundo diferente, es un mundo que es, Ensenada, por ejemplo, el puerto de Ensenada era la capital del Distrito Norte de Baja California. Por lo tanto, era una capital que se llegaba por barco desde Mazatlán o desde La Paz o desde San Blas en Nayarit. Es decir, estamos hablando de que se tardaba mucho en llegar las noticias, se tardaba mucho en llegar los comentarios, aunque hubiera telégrafo, lo que tú quieras. En buena medida estábamos aislados del resto del país y en donde no estábamos aislados era en la relación con el vecino país del norte. Entonces, lo que tardaba semanas o meses en llegar, podíamos ir en días a San Diego, por ejemplo, los ensenadenses, o el rancho de la tía Juana o Tijuana, y pasarse al otro lado, San Isidro, a San Diego o a Los Ángeles, y ese contacto era mucho más fácil, y desde ahí venían las mercancías, desde ahí venían todos los elementos de construcción, etcétera, etcétera. Todos los implementos agrícolas, todas las herramientas industriales, mucha de la comida, muchos de los alimentos, muchos de los granos que se cultivaban. Entonces, estamos hablando que nuestra relación era hacia Estados Unidos y no hacia el resto del país. Es cierto, llegaban todas las noticias, la cultura nacional era la cultura a la francesa, pero en realidad la cultura real era anglosajona. Claro, sí, esta dependencia, ¿no? Que Y usted eso nos hace que señala. voltear hacia los Estados Unidos era hacia leer los periódicos en inglés, en las noticias. Sabíamos más lo que estaba haciendo el presidente Taft en Washington que lo que estaba haciendo el presidente Díaz en la Ciudad de México. Esta Claro. pregunta que hace es muy interesante porque nos hace ver también la idiosincrasia peculiar de los bajacalifornianos, que ellos seguían siendo porfiristas porque gran parte de la población era una población muy escasa y casi todos eran comerciantes y empresarios unidos al régimen porfirista.
Y los que no eran comerciantes y empresarios eran funcionarios públicos, eran aduaneros, porque las aduanas eran las que conseguían el dinero para la marcha de la administración pública. Entonces, las aduanas en Tecate, en Tijuana, en Los Algodones y en Mexicali, eran las que daban dinero. Y esto significaba que el poder político estaba a 250, 300 kilómetros de la frontera, como era Ensenada. Por lo tanto, cuando los floremagonistas inician su campaña militar, toman Mexicali el 29 de enero de 1911, toman una población fronteriza donde no hay más que uno o dos aduaneros, uno o dos funcionarios públicos del timbre, que eran los impuestos, la hacienda, se podía decir, y se acabó. Y había unos cuantos colonos, unas decenas, un centenar, dos centenares, tres centenares, que trabajaban para las compañías extranjeras o como campesinos o agricultores o como trabajadores que abrían los campos de riego o que abrían el ferrocarril que era estadounidense, el Pacífico del Sur, que entraba por Yuma, se metía a California y volvía a salir por Calexico. Es decir, todo era americano, todo era estadounidense. Claro. Y en Sí, ese sentido, cuando tú tomas Mexicali, pues lo tomaron con 30 personas máximo, porque era muy poca población que se iba a enfrentar a ellos, ¿no? Digo población armada o que representaba régimen. Y cuando Celso Vega, el gobernador de Baja California en Ensenada, se entera de que han tomado Mexicali, sale inmediatamente con el ejército para sacarlos de Mexicali. Y la toma de Mexicali es el 29 de enero y no llegan hasta el 15. Es decir, imagínate lo difícil que es porque no había caminos claro. terrestres. Y es dificilísimo llegar y tardaron casi 3 semanas en llegar. Entonces estamos hablando que es una población de pequeños poblados que tienen muy malas comunicaciones y transportes entre sí. Tan es así que para llegar a San Diego, la gente no tomaba una carreta. O sea, podía hacerlo, pero era difícil, era trabajoso, era cansado, sino que tomaban barcos que los llevaban al puerto de San Diego en unas cuantas horas. Entonces estamos hablando de una población pequeña mexicana, una población unida al régimen porfirista y una población que vio a los revolucionarios como lo peor de lo peor, como lo Claro, vio en otras partes del país, ¿no? claro. Yo creo que Pero en ahí Ciudad era Juárez, más sensible, ¿no? sí, Por esta dependencia de tener estos cacicazgos y también la dependencia de Estados Unidos, porque usted lo plantea muy bien, la relación que hasta el día de hoy se mantiene con Caléxico, ¿no? totalmente. Y esta visión de decir, estos porfirianos, bueno, oye, presidente Taft, están pasando, pues ahora sí que de un lado y de otro y están afectando nuestros intereses. Aquí vemos que el 4 de febrero de 1911 es cuando realmente estalla el movimiento revolucionario en esta parte del país. Y usted también retrata muy bien, ¿no? La relación y esta interdependencia que tienen con el gobierno de Estados Unidos, estos porfirianos que representan en la población en la tercera parte solamente, ¿no? Sí, y tienes que darte cuenta de que el movimiento revolucionario floremagonista se enfrentan enemigos muy poderosos. Yo diría que, por ejemplo, el ejército federal, que comandado por Celso Vega, es un ejército que está bien, es decir, ellos tienen que defender el régimen, pero su ejército cuando llega a luchar el 15 de febrero contra los floremagonistas, tiene enormes deserciones porque es un ejército de leva, es decir, agarran a campesinos y a gente Sí, y los meten a la fuerza al ejército. Entonces no es gente que esté luchando por el Porfirio Díaz, es gente que ni modo, aquí estoy, aquí tengo el fusil y si no lucho, me mata el oficial que está a mis espaldas. Pero por el otro lado está que los extranjeros y los empresarios extranjeros que tienen minas, que tienen bienes raíces, que tienen industria trabajando sí. en Baja California, son los primeros que ponen el grito en el cielo porque la frontera es por donde pasa su mercancía o sus productos. Entonces, por ejemplo, en el Valle Mexicali está la Colorado Riverland Company, que es una compañía que tiene todo el Valle Mexicali suyo. Porfirio Díaz, que es su amigo de los dueños, les concedió todo 800,000 acres en términos gringos, ¿no? 800, no hectáreas, acres. Entonces, estamos aquí hablando de que ellos tenían el rancho más grande de México, yo creo, uno de los ranchos más grandes de México, donde cultivaban legumbres y ya estaban empezando a cultivar el algodón que iba a ser el oro blanco de su tiempo. Y en ese momento, este,
Los dueños son dos personajes muy importantes en la historia de Estados Unidos, que son el general Harrison Gray Otis y su yerno, que se casó con una de sus hijas, que es Harry Chandler, los dueños de Los Angeles Times, el periódico más importante en su momento, que va a hacer una campaña negra contra los flores magonistas, tildándonos de criminales, delincuentes, forajidos, bandoleros, gente, la escoria, así le llamaban, ¿no? De la sociedad. Y por el otro lado, hay que ver que estos Chandler y Harrison Gray Otis son son los dueños de Los Ángeles. Tan solo los dueños de Los Ángeles que, si tú quieres verlos personificados, están en Chinatown, en la película de Polanski, que ellos son los dueños del acueducto de Los Ángeles, los dueños del agua y de las tierras de Los Ángeles. Ellos son amigos personales del presidente Taft y son amigos personales del presidente Díaz. Entonces le llaman a Taft y le exigen, por quienes son, que mande el ejército estadounidense y selle la frontera para que no sigan pasando armas, municiones y voluntarios al ejército flores magonista. Y le llaman al presidente Díaz y le exigen que mande al ejército federal a cuidar sus tierras, no a cuidar a los mexicanos, Claro. no a cuidar a los bajacalifornianos, sino a cuidar a su rancho en Mexicali, sí, en el Valle Mexicali. Y Porfirio Díaz inmediatamente manda el 8º batallón a hacer eso, que lleguen a 30,000 soldados, ¿no? Son los que mandan. Soldados se mandan a toda la frontera norte por parte del gobierno estadounidense. Y de ellos, aproximadamente unos 1,000 se ponen entre San Diego y Yuma. O sea, toda la frontera entre California y Baja California se es sellada. En Caléxico se ponen tropas, nadie puede pasar sin ver sus documentos, y cualquier persona que parezca sospechosa es detenida. ¿Y qué es parecer sospechoso? Cualquier tipo que traiga, no sé, barba o cabello largo, que ande desparpajado o que no pueda demostrar que tiene un trabajo en el Valle de Mexicali o en el Valle Imperial, es inmediatamente tomado y metido a la cárcel y expulsado hacia afuera de los condados fronterizos. Entonces, estamos ante una gran maquinaria que funciona para ahogar el movimiento flores magonista. Claro. Por el lado de Porfirio Díaz está el Ejército Federal. Por el lado de los empresarios y que colaboran con voluntarios para pagarles a grupos paramilitares para que se unan al Ejército Federal. Por el lado de los empresarios estadounidenses, campañas mediáticas en contra del floremagonismo y mandar al ejército a que proteja a sus propiedades. Entonces, claro, es una lucha desigual en todas las condiciones posibles. Claro, y bajo este esquema, pues obviamente surge esta lucha de los Flores Magón, que usted menciona muy bien, que ellos realmente con su periódico Regeneración se estaban infiltrando obviamente en esta gente que estaba desposeída, que no tenía manera de sobrevivir y que era realmente, yo creo, un movimiento más real de pugnar por una igualdad que, usted lo menciona, que los movimientos que encabezan Carranza, Álvaro Obregón, hasta Zapata y Villa, ¿no? Y ahí es como el peligro que ven en los Flores Magón. Y usted lo menciona que él no quiso ser jefe, sino hermano de la lucha santa por la redención de la patria. Era una revolución radical que trataba de derrocar efectivamente a Díaz, a diferencia de Madero, que quería hacer ahí como una mezcolanza para seguir protegiendo obviamente los intereses de esta clase alta porfiriana. Sí, mira, yo creo que el Flores Magón, su visión era radical en el sentido de que él no pensaba que había que cambiar una persona por otra y que con eso ya era otro régimen. Y el propio Madero pagó con su vida esa creencia, ¿no? De que simplemente yo llego y gracias a que yo llego a la presidencia, todo lo demás se va a solucionar. Cuando el sistema, el régimen, quedó intacto. Claro. Quedó intacto el ejército, quedó intacto la administración pública, quedó intacto muchos de los gobernantes en el país y muchos de los grupos de poder en el país. Y eso hizo que nunca podía gobernar realmente Madero, porque estaba obstaculizado por todos aquellos que esperaban el momento en que pudieran hacer que tropezara políticamente y poderlo sacar del poder y poder de nuevo regresar a aquellos tiempos, oh señor Don Simón, ¿sí? Que era el régimen porfirista. Y lo intentaron de muchas maneras, lo torpedearon de muchas maneras, pero fue porque no vio lo que sí vio Flores Magón. No se puede cambiar de régimen si no cambias el sistema político. La estructura, claro.
la claro. estructura social, política, económica, cultural incluso. Entonces, esta visión floremagonista era radical y eso también le ocasionó muchísimos enemigos porque entendían que lo que iban a ir en contra de sus intereses, ¿no? De muchos grupos políticos, sociales y económicos. Entonces, en ese sentido, creo que Flores Magón tuvo una mejor visión de qué se necesitaba para cambiar México y que no siguiera siendo un México racista, clasista y desigual. Un México nada más favorable a los privilegiados, cuando tenía que ser un México en que la democracia no fuera solamente electoral, sino fue una democracia que funcionara en la vida cotidiana de los mexicanos. Claro. Y bueno, este libro realmente sí nos da una visión muy amplia de Baja California, de cómo se empezaron a generar como estado, los conflictos que había. Obviamente usted creo que le da esta perspectiva de no llamar a los Flores Magón los precursores, y usted lo menciona en el libro, sino realmente personas que empezaron a encabezar un movimiento revolucionario con grandes diferencias con los otros grupos reaccionarios. Y también hace una revisión sobre la historia después, ¿no? Lo que tuvo con Carranza, con Álvaro Obregón, y esta situación que hasta el día de hoy, vuelvo a mencionar, la dependencia que hay, esta relación tan intrínseca entre Caléxico, San Diego, toda la parte fronteriza y Baja California. Sí, mira, yo creo que el gran problema del floremagonismo no es solamente el que haya fallado como revolución armada y que duró de enero a junio de 1911 y luego se desbandó porque muchos de sus integrantes se pasaron al maderismo o fueron expulsados y huyeron hacia los Estados Unidos de nuevo, hacia la sede que era Los Ángeles, sino que también en ese mismo momento el gobierno de Estados Unidos estableció que la ley de neutralidad, usó esta ley de neutralidad para llevar a la cárcel al grupo del partido que presidía el Partido Liberal Mexicano en Los Ángeles. Entonces, los metió a la cárcel en el verano de 1911 a Flores Magón y a todos estas líderes del Partido Liberal Mexicano. Entonces, un poco para descabezar el movimiento, ¿no? Entonces, yo lo que sí veo es que a partir de ahí, de junio de 1911 hasta 1920, por más que llegó el maderismo y por más que hubo etapas bajo Carranza en México o bajo Villa o para lo que tú quieras, en Baja California quedó establecido el porfiriato todavía hasta 1920. Y esto es una cosa que nadie dice o que nadie menciona, que en 1920 cuando los sonorenses dijeron ya basta, vamos a tomar posesión real de un territorio que había quedado autónomo por 10 años, bueno, por 1913 hasta 1920, que es cuando lo dominó el coronel Esteban Cantú. Cuando llegan a Baja California en agosto de 1920, descubren que las calles principales están nombradas como Porfirio Díaz o Yves Limantour. Entonces, y eso es lo de menos. Lo más interesante es que el porfiriato como administración pública sigue funcionando, Seguía, como claro. administración militar sigue funcionando, como usos y costumbres sigue funcionando. Entonces, estamos hablando de un porfiriato que sobrevivió en una parte del país 10 años más. Y esto es interesantísimo y casi nadie lo menciona en la historia oficial de la Revolución Mexicana. Todos pensamos, en 1911 Madero logró la Revolución Sí, claro. Mexicana Y y todo ya fue desapareció todo. revolucionario, ya todos se cambiaron de cachucha y se Claro que pusieron, no. ahora somos demócratas y ahora somos, queremos elecciones libres, cuando en realidad en ciertas partes del país, como en el Distrito Norte de la Baja California, siguió siendo porfirista y luego, lógicamente, cuando llegó Huerta, mejor aún, volvieron a ser huertistas sin ningún recato. Y luego cuando cayó el régimen huertista, se hicieron una isla autónoma, ¿no? Una península, al menos la parte norte autónoma, donde solamente regían militares porfiristas huertistas. Entonces, ellos fueron los que construyeron la narrativa de que los floremagonistas eran vendepatrias y venían a tomar Baja California para vendérsela a Estados Unidos. Sí, como Cuando la facilitar, ideología ¿no? era totalmente Facilitar opuesta. Sí. esa retribución de esta Y, parte de las Baja y ellos Californias. se ponían como los héroes, ¿no? Nosotros defendimos la integridad nacional, ¿no? Que todavía ahora mismo, 110 años después, hay baja californianos que todavía lo creen, ¿no? Que todavía creen que los defensores de la dictadura fueron los defensores de la integridad nacional cuando fueron simplemente los defensores de la tiranía, ¿no? Los defensores del status quo porfirista de su tiempo. Y lo problemático es que esa narrativa histórica se mantuvo por mucho tiempo
Y no fue sino hasta los años 50, 60 del siglo pasado, cuando un historiador memorable como es Pablo L. Martínez, un sudcaliforniano que vino a trabajar al norte de la península, empezó a poner las cosas como eran, a poner los puntos sobre las íes, ¿no? A decir las cosas como tal. Los revolucionarios floremagonistas fueron los que vinieron a liberar el país a esta región de la dictadura, y los que lucharon contra ellos defendieron la dictadura, punto. Claro, y por eso en este marco también entendemos a los tiempos actuales como de repente ciertos partidos políticos, que también usted lo habla en el libro, se enquistan en esta narrativa, ¿no? Cae como anillo al dedo. Desde luego, porque también hay que reconocer una cuestión en la historia. La historia, cuando contamos la historia, siempre queremos estar del lado de los héroes, de los vencedores, de los triunfadores. Y en la mentalidad californiana, igualmente empresarial, que sigue siendo la nuestra, donde los ejemplos a seguir siempre están en el norte y no en el sur, en buena medida no nos funcionaba, no les funcionaba a los bacalifornianos el ejemplo floresmagonista, porque era una Baja California que seguía siendo desigual, que seguía siendo racista, que si venían mexicanos del sur, se les trataba con la punta del pie, y que de alguna manera siguió siendo clasista, y todo eso no nos gustaba, nos gustaba más seguir siendo de caché, ¿no? Nos gustaba seguir dando uniformes bonitos del ejército prusiano, estilo prusiano del ejército porfirista, y no esos desparpajados revolucionarios que no tenían ningún estilo, ¿no? Nunca estaban a la moda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el floresmagonismo siempre fue tratado desdeñosamente, siempre fue visto como algo que no hay que mencionar, ¿no? A las visitas, y nunca fue visto como algo y que fue importante y parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia regional. Y yo creo que el libro que yo escribí, por eso se llama Los Salvajes de la Bandera Roja, porque cada frase denigratoria que se hizo contra ellos, yo recuerdo que Jack London, que eso se habla también aquí en el libro, Jack London, el famoso escritor norteamericano, que fue simpatizante en su momento de los freudimagonistas, y que leía que Los Angeles Times los nombraba como delincuentes, forajidos, ladrones de gallinas. Él en un discurso que tuvo en Los Ángeles, él dijo, pues yo me sentiría orgulloso de ser nombrado, si estoy con los floremagonistas, entonces me sentiría orgulloso de ser nombrado forajido, bandido y ladrón de gallinas con ellos, ¿no? Porque Claro. es la gente que realmente está muriendo por la libertad de los demás, no la gente que está luchando por la tiranía de los demás. Y eso me parece muy importante, y me parece que hay muchas figuras interesantes en este movimiento que hay que sacar a la luz. No solamente a los Ricardo y a Enrique Flores Magón, que fueron los líderes, o al Partido Liberal Mexicano, sino a los seguidores, esos que fueron a los campos de batalla con un rifle no de posta, sino un rifle de cacería, a luchar por la revolución, que no tenían muchas municiones, que solo tenían los sueños de compartir una lucha de libertad con sus camaradas. Y creo que esa gente que luchó y murió en Baja California ha sido desdeñada en los libros de historia, y yo intento poner mi grano de arena para rescatarlos del olvido y ponerlos delante de los mexicanos del siglo XXI para discutirlos, para debatir sus aportaciones y contribuciones a la Revolución Mexicana. De Claro. eso se trata este libro. Y ahorita que hablaba de esta parte, también usted menciona este fenómeno que actualmente sigue habiendo en la frontera, tristemente, de la migración, de estos rusos, de estos chinos que quedaron en medio de esta batalla entre Estados Unidos y Baja California, ¿no? Y que de repente, al estar en guerra México, se vieron, pues, ahora sí que en medio de dos fuegos, y muchos migraron a Estados Unidos, ¿no? Ya empezaba este efecto de la migración, y también habla de las etnias, de este papel que tuvieron las Cucapá, Paipai, Kumiai y Ki, que también están presentes, que recordemos que Porfirio Díaz, bueno, fue muy cruento en combatir a las etnias, sobre todo a los huicholes, Valle Nacional, una triste historia, ¿no? A los yaquis. Entonces, creo que también esta parte del fenómeno de migración lo toca usted en el libro. Yo toco el fenómeno de la migración también con los propios floresmagonistas,
O sea, les llamo exiliados, pero en realidad eran migrantes forzados que se fueron, porque la migración no es solamente por cuestiones económicas, muchas veces, en este caso, por cuestiones políticas o por salvar la vida. Entonces, los floremagonistas se radicaron primero en San Antonio y luego en Missouri y luego llegaron hasta Los Ángeles. Y en Los Ángeles tú puedes descubrir que gran parte de los que vinieron a luchar a Baja California eran mexicoamericanos, mexicanos que querían regresar a México para volver a recuperar su país, pero un país donde pudieran vivir libremente, sin miedo a que sus ideas fueran pisoteadas y sus cuerpos fueran fusilados, ¿no? De alguna manera. Entonces querían tener la libertad de espíritu para poder estar en México de nuevo, y por eso vinieron a luchar a Baja California. Entonces, son migrantes. La historia del movimiento floremagonista es una historia del movimiento migrante. Y ahorita muchos estudiosos en Estados Unidos, muchos herederos de los mexicoamericanos, están investigando los floremagonistas en ese sentido, como migrantes, como un movimiento de migrantes. Y por el otro lado, lo que tú mencionas también es cierto. Los floremagonistas se abrieron a todo aquel combatiente que quisiera liberar a México, fueran afroamericanos, fueran asiáticos o fueran nativos mexicanos, americanos, como fueron los Cucapá, los Quimiay o los Quiligua. Y en ese sentido, eh, la visión de los indígenas está mucho más señalada en el movimiento floremagonista que, por ejemplo, en el maderismo, que es un movimiento de clase media y de empresarios del centro del país, en donde todavía los indígenas también salen sobrando dentro de sus propios planes políticos. Y en cambio, en el floremagonismo, los indígenas son los primeros en ser invitados porque el porfiriato tiene razón, los combatió con las armas en la mano, pero también el gran despojo que tuvieron fueron sus tierras. Claro. El porfiriato les quitó sus tierras para dárselas a las empresas extranjeras o fundar otros pueblos o dárselos a las rancherías a los mexicanos. Entonces estamos hablando de que los indígenas eran los despojados del porfiriato y por eso se unieron fácilmente al floremagonismo y lucharon con ellos y murieron con ellos. Claro. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta gran charla y quisiera yo finalizar con que hay una parte que usted dice, por otra parte, en un contexto más local, mi propósito ha sido, al escribir este libro, afirmar que ya es tiempo de darle su lugar a los auténticos defensores de la libertad en Baja California, a los revolucionarios anarcosindicalistas, tanto mexicanos como extranjeros. Y la verdad ha sido un gustazo, Gabriel Trujillo Muñoz, poder platicar acerca de este libro que habla pues precisamente de esta revolución Flores Magonista en 1912 y que también nos da un retrato de Baja California que pocas veces vemos en la literatura. Es un estado que tiene muchas cosas maravillosas, pero que de repente nos olvidamos que existe, y creo que usted los pone en el mapa con este libro y esta historia que pocas veces vemos retratada en los libros de historia. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, Angie, y gracias por leerme, y espero que haya lectores ahí atando libros que les interese este libro. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Luego. Y Un saludo. nos podría dar ¿Sí? sus redes sociales para si alguien quiere comentarle. Mira, o algo así. yo uso palomas mensajeras para comunicarme con el resto del mundo, Perfecto. pero mi correo te lo puede dar Abril, es muy largo, pero te lo puedo dar ahorita mismo, angel.gabriel.trujillo.munoz, porque no se usa la ñ, ¿no? Muñoz, es Muñoz, pero es Munoz, @UABC, Universidad Autónoma de Baja California, son las siglas UABC con B grande, .edu de educación.mx. Entonces, Perfecto. yo creo que mejor que te lo dé Abril para que lo puedas poner ahí Claro. contigo. Pero ahí me pueden comunicarse conmigo, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, ahí estoy para atenderlos. Y qué bueno que haya gente interesada en los libros y en los libros de historia y en los libros de historia mexicana. Claro, Muchas ¿y gracias. algún proyecto nuevo que tenga por ahí que nos pueda contar? Sí, mira, hablaste de los chinos y ahorita estoy trabajando, bueno, hay un libro que va a sacar el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, a futuro, tal vez a fines de año, a principio del próximo, sobre la comunidad china, porque los chinos fueron atacados muchos por los revolucionarios en Coahuila, en el norte de México, pero muchos de esos chinos tuvieron un refugio, un santuario en Baja California, en Mexicali, y aquí fundaron la Chinesca, el barrio chino. Entonces, esa historia es otra historia muy atípica que yo quiero contar y que está contada en este nuevo libro que va a salir a futuro. Pero por ahorita, empiecen con los salvajes de la bandera roja. Que Exacto. de hecho en Mexicali se dice que hay deliciosa comida china.
Sí, nuestra precisamente comida herencia. típica no es ninguna comida mexicana, sorry. Es comida china tipo mexicana. Entonces, cuando vengan aquí, disfrútenla, saborenla y van a encontrar una deliciosa comida china en los centenares de restaurantes chinos que hay en nuestra ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel Trujillo Muñoz, Los Salvajes de la Bandera Roja, la Revolución Floremagonista de 1912 en Baja California y sus consecuencias, editado por el Fondo de Cultura Económica, al cual a ambos les agradecemos el tiempo para esta charla. Y recuerden, amigos, que estamos en Instagram, Facebook, TikTok, y esta charla la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Recuerden, viajo atando libros. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Angie. Un gusto estar contigo. Hasta Gracias, luego. hasta luego.